Saludos, queridos hermanos. Que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes junto a sus familias. Vamos a orar. Vamos a dedicar este tiempo en las manos del Señor. Señor Jesús, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas, en la iglesia. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que has traído a nuestra vida por medio de tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por tu resurrección. Gracias por tu ascensión. Gracias porque estás sentado a la diestra del Padre. Y gracias también porque pronto volverás. Gracias porque pronto vendrás a buscar a tu iglesia para llevarla a tu presencia, para estar eternamente contigo. Gracias, Jesús. Dedicamos este tiempo de estudio una vez más en tus manos y lo ponemos a tus pies. Amén. Bien, desde hoy vamos a estudiar la segunda carta del apóstol Juan. Recordemos que hemos estado estudiando la literatura juanina, como así se le ha denominado a los escritos del apóstol, que comprenden su evangelio y estas tres cartas. También conocemos el Apocalipsis, pero hay quienes lo han dejado fuera de este tipo de escritura o de literatura de Juan por su género literario, pero sin duda que pertenece al apóstol. Esta carta, como ustedes ya se habrán dado cuenta, es muy breve. Esta segunda y tercera cartas de Juan son muy breves comparado con la primera que ya estudiamos. Y el bosquejo que hemos realizado, que hemos desarrollado para esta carta, el bosquejo sintético o estructural, es el siguiente. Como punto 1, tenemos el saludo a la señora elegida y a sus hijos, del versículo 1. Como punto 2, tenemos la verdad y amor, versos 1 al 3. Punto 3, el mandamiento del amor, versos 4 al 6. Punto 4, protección de la doctrina, versos 7 al 11. Y punto 5, despedida, versos 12 al 13. Como hemos dicho, es una carta muy breve. Autor, Juan. Decíamos antes también que se ha puesto en entredicho o en conflicto en la historia si Juan el apóstol verdaderamente fue el autor. Una de las razones es por la data de las cartas y el Evangelio, por ser escritos tardíos o, como sabemos, escritos a fines del primer siglo. Por lo tanto, a partir de eso es que se ha puesto en conflicto la autoría. Se han señalado varias cosas, que pudieron ser otros los autores, otros que cooperaron con estos escritos, y otros también han atribuido a un creyente de aquellos tiempos que se supone que se llamaba Juan y que también era un presbítero. Entonces también se le ha adjudicado a él la posible autoría. Pero nosotros creemos, afirmamos, y que el autor de esta segunda carta es Juan el apóstol, Juan el discípulo amado, aquel que Jesús amaba, este discípulo que fue testigo presencial, ocular de la vida y de la muerte de Jesucristo en la cruz. El género literario es epistolar, como lo fue la primera carta también,
Epistolar significa carta entonces. Y el tema, si pudiéramos colocarle un nombre, una frase que pudiera denominar este tema de esta segunda carta, es o sería guardar la verdad. Fecha entre los años 85 y 95 después de Cristo, es decir, a finales del primer siglo. Propósito general de esta carta. Juan escribe esta carta a la iglesia enfatizando la atención en la verdad, el amor y los mandamientos. También para advertir de los peligros de la falsa maestría que se opone a la verdad de la doctrina de Cristo, enseñadas por falsos gnósticos, falsos profetas y falsos predicadores itinerantes que se desviaban de la verdad apostólica. Juan también dio instrucciones de no dar hospitalidad, saludo ni respaldo a quienes traían estas enseñanzas. En el saludo, y atendiendo ya en este día, poniendo la atención en los primeros 3 versículos, partiendo con el saludo, dice a la señora elegida. El autor, como señala el primer versículo, dice el anciano. El anciano. El anciano, esta palabra, viene del griego presbúteros, que en castellano es presbítero. Como ustedes ya saben, en nuestra iglesia, que su forma de gobierno, en la que creemos bíblicamente, es de un gobierno de presbiterio, compuesta por varios presbíteros o pastores o ancianos. Significa entonces que esta palabra presbítero, ¿sí?, es sinónima de pastor o anciano. Como anciano de edad podría ser o dirigente de iglesia, porque efectivamente esto se puede ver de estas dos maneras. Presbútero se le decía a una persona de edad avanzada, y Juan efectivamente también era un hombre ya de edad avanzada, cerca de los 100 años. Así que efectivamente podría haberlo usado de esa manera. Pero también se usaba el título, como título, el anciano, refiriéndose a un dirigente de iglesia. En el judaísmo, esta palabra anciano se usaba también con estas dos connotaciones. Expresaba la edad avanzada de un hombre, pero también eran los ancianos que tenían responsabilidad. Se podía usar como título dentro del pueblo hebreo. Aquí entonces podemos ver que Juan no hace uso de su designación apostólica, pudiendo hacerlo, pero más bien se identifica humildemente como otro anciano o presbítero de la iglesia. No olvidemos que Juan escribe, es lo que se cree, ¿cierto?, que escribe desde Éfeso, lugar donde él residía y desde donde él también entonces servía al Señor junto a otros siervos, a otros ancianos. Y esta palabra, anciano, que podría traer confusión, como dije, y es una de las razones por las que algunos ponen la atención en que esta carta podría no ser escrita por Juan, ya que no se presenta como apóstol, sino como presbítero. Pero Pedro también usa esta expresión en su carta, en su epístola, en la primera,
Y en el capítulo 5 y el versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, es decir, a los presbíteros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Las primeras expresiones del versículo 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Así que en defensa de la autoría de Juan el apóstol, podemos ver que no es el único que se expresa de esta manera, sino que también Pedro, aquí podemos ver que se llama a sí mismo como anciano, junto con los demás a quienes él escribe. La señora elegida también se han puesto dos posiciones frente a este verso 1, a la señora elegida. Y según los eruditos, a quien está dirigida la carta pudiera, como primera posibilidad, pudiera referirse a una persona, a una dama, a una mujer, cuyo nombre era electa, que es la palabra griega para decir elegida, porque dice acá la señora elegida. Puede ser que haya sido una cristiana que su nombre haya sido electa. Señora viene del griego Kyria, entonces la Kyria electa, la señora de nombre electa. Es una posibilidad, es uno de los puntos y uno de las posibles formas de explicar este verso, a quién está dirigida esta epístola o esta carta. Pero la segunda posibilidad, y es que podría representar simbólicamente a una comunidad de fe, es decir, a la iglesia. También Pedro usa esta expresión para referirse en su primera carta, que habíamos leído también anteriormente, en el capítulo 5, y al final, cuando ya comienza a despedirse, dice en el verso 13, estoy usando una Biblia nueva, entonces están las hojas un poco pegadas. 1 Pedro capítulo 5 y verso 13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. En esta carta, cuando ya llega a su parte final, a la conclusión y a la despedida, estas salutaciones finales que son características también de la forma de una carta, él en el verso 13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida. Entonces, este verso nos ayuda a poder entender también que a la iglesia se le llamaba de manera simbólica o figurada como la elegida. Por lo tanto, este saludo de la segunda carta de Juan perfectamente puede estar refiriéndose a una comunidad de fe, que esta señora elegida es una carta dirigida a una iglesia, a la elegida del Señor. Nosotros creemos entonces que por otras características que presenta esta misma carta, está dirigida a la iglesia, puesto que, si bien es cierto que en el saludo
se expresa de manera personal a la elegida, pero luego, en el transcurso de la misma carta, lo menciona de manera plural. Entonces, si fuera una persona, no usaría un singular para luego referirse de manera plural. Por lo tanto, creemos que esta carta está dirigida a una comunidad de fe, a la iglesia y a sus hijos, es decir, a los componentes de esa iglesia. Más adelante veremos que en esta misma carta Juan escribe que su hermana, ¿cierto?, también elegida, le saluda. Entonces vuelve a aparecer otra vez esto, pero refiriéndose a otra iglesia, a otra comunidad, saludando a la quien Juan escribe. Bien, continuemos. Entramos entonces ahora a estudiar por este día los versículos 1 al 3, que hemos subtitulado La verdad en el amor. Leemos entonces y dice así: El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Las palabras que se destacan y que se repiten en esta segunda carta son la palabra verdad y amor. En la primera carta, aquí vamos a hacer varias relaciones con la primera carta de Juan, así como cuando estudiamos la primera carta hicimos muchas relaciones con el Evangelio. Y podríamos decir que la palabra clave en la primera carta de Juan era el amor. Amor, ¿se acuerdan? Y la palabra clave en esta segunda carta vendría siendo verdad. Si usted se da cuenta, están marcadas las veces que aparece en estos 3 versos la palabra verdad. Y aparece 4 veces. 4 veces. Y comenzando del verso 1, dice entonces que el anciano, que saluda a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Aquí hace ya la primera relación del amor con la verdad, a quien yo amo en la verdad. Desde el comienzo debemos entender que en el pensamiento de Juan, la verdad es la verdad del Evangelio, la verdad de las Escrituras, la verdad que es Cristo. Entonces, él dice que les ama en la palabra, les ama en el Evangelio, les ama en la fe que profesan. Entonces, ya Juan nos está mostrando que el amor no lo aísla como un sentimiento superfluo, no lo aísla como un sentimiento ambiguo, sino que relaciona el amor con la verdad. Luego dice, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces, este amor también lo reconoce en otros. Que no solo él, sino que otros también les aman porque han conocido la verdad. Así que este amor vinculante entre creyentes está directamente asociado. Juan lo asocia con la verdad, con la palabra, con la fe. Verso 2: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Esta es una frase potente, una frase decidora.
a causa de la verdad que permanece en nosotros. Gloria a Dios por esta verdad que tiene permanencia en nosotros. Recuerde que Juan en su primera carta habla de que debemos permanecer en Él, como Él, y así entonces Él permanece en nosotros. Y permanecer en Dios es cuando la verdad permanece en nosotros. Nuestra permanencia en Dios está condicionada a esto, a la verdad. Si no está la verdad en nosotros, entonces no hay permanencia en Dios. Hay muchos que creen, hay muchos que dicen creer en Dios, hay muchos que hasta dicen que Dios está con ellos, que ven como Dios les bendice. Dios es tan misericordioso, y la Escritura dice que así como llueve sobre justos e injustos, así está también Dios sobre la tierra. Dios bendice a quien Él quiere. Así es su misericordia. Pero es a través de la verdad que permanecemos en Dios. Y Juan aquí asevera, a causa de la verdad que permanece en nosotros. Una vez más, ¿en qué está pensando? La verdad de la palabra, la verdad del Evangelio. ¿Quién es esta verdad? Jesucristo mismo. Recordemos que Juan deja registrado en su Evangelio las palabras de Jesús cuando él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Luego Juan dice: y es amor. Jesús es la verdad y es amor. En el Evangelio, en la primera carta de Juan encontramos, ya dijimos, la palabra, el vocablo amor y luz. ¿Se recordará usted? Y luz equivale acá en la segunda carta a verdad. Él es la luz. Jesús es la luz. Juan en su primera carta nos enseña, y en el versículo 5 del capítulo 1 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Verso 7 dice: pero si andamos en luz, como él está en luz. Sin la palabra de Dios, sin la verdad, no tenemos luz. La luz de la palabra es la que nos mostró nuestra condición, nos desmanteló y fue la que nos reveló el pecado. Fue la luz de la Escritura con la que el Espíritu Santo trajo entonces iluminación y nos hizo reconocer nuestras faltas y pedir perdón al Señor. Como dice el Antiguo Testamento: lámpara, luz es a mis pies tu palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. La verdad y el amor son inseparables, como ya hemos dicho. Y entonces Jesús es la verdad y Él es amor. Ahora, la segunda epístola, la segunda carta, presenta un punto de vista equilibrado de la primera carta. ¿Por qué? Porque la primera carta nos habla del amor, pero ya aprendimos que Juan en su primera carta está hablando del amor hacia los creyentes, el amor que debemos tener hacia los hermanos. Recuerda, él siempre hablaba: el que ama a su hermano, el que no ama a su hermano. Entonces,
su primera carta, el amor está dirigido hacia los hermanos, hacia los creyentes. En el versículo 3, volviendo a la segunda carta, dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Estos tres vocablos son característicos de presentaciones también que hacía Pablo en sus cartas: gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Cuando dice al final en verdad y en amor, esto viene muy bien para nuestros días, para nuestro presente, porque existe esta idea contemporánea de que lo único que importa es el amor. Se dice que somos seres de amor, seres de luz, y que fuimos creados y que es intrínseco en nosotros el amor. Ya habíamos explicado en el estudio de la carta anterior de que el amor es inherente a Dios. Dios es amor. Y que si algún vestigio de amor existe en el hombre, le ha sido dado por Dios. Por naturaleza, el hombre no tiene amor. Porque si la esencia del hombre, de la humanidad, fuera el amor, no habrían guerras, no habría odio, no habría maldad, no habrían homicidios, no habrían femicidios, parricidios, etc. Entonces, el amor por naturaleza no está en el hombre. Y si algo había, le ha sido dado por Dios. Pero por causa del pecado, todo esto se alteró, todo esto se estropeó, se desgeneró. Por lo tanto, cuando surge esta frase hoy día de que lo único que importa es el amor, no puede ser entonces separado de la verdad. Dicho de otra manera, la verdad precede al amor. Para Juan, el verdadero amor es aquel que va acompañado con la directriz de la verdad, con la transparencia de la verdad, con las exigencias de la verdad, de la palabra, de la escritura. Para que el amor entonces no pase a ser un sentimiento superfluo, como dijimos, o un sentimiento desbordado, porque hemos escuchado cuánta gente no ha cometido errores y ha cometido faltas en nombre del amor. Hay quienes se han acriminado en nombre del amor. Y eso es un amor ciego, un amor sin sentido, un amor que en realidad no lo es. Por eso Juan aquí nos enseña que la verdad debe dirigir el amor. Vamos a ver en lo sucesivo a qué se refiere también Juan con esto. Porque luego habla del amor como mandamiento, que también lo vimos en la primera carta, y luego habla de el peligro de los falsos maestros itinerantes que están yendo por las ciudades, por los pueblos, por las iglesias, por las comunidades de fe, trayendo otro evangelio. Y Juan da directrices, da enseñanza, principios de cómo debe ser tratado este tema. Por lo pronto, lo que nos interesa hoy día
es poder entonces relacionar la verdad con el amor, para que el amor no se desborde en actos incorrectos. Debe estar dirigido por la verdad. La verdad debe ser la plomada para el amor. La verdad debe ser el fundamento para el amor. La verdad debe ser la que orienta el amor, para que éste entonces sea un amor saludable, el amor correcto, el amor bien utilizado. Qué importante es que la verdad de la Escritura dirija todos nuestros sentimientos, que la verdad dirija nuestras emociones, que la verdad del Evangelio dirija el amor, para que éste no quede sujeto al arbitrio de mi corazón. Recuerde que nuestro corazón puede ser perverso, nuestro corazón puede llevarnos a decisiones equivocadas. Entonces, para que el amor tenga su fin correcto, su fin cristiano, para que este perfecto amor, el amor de Dios, pueda cumplir su propósito y aplicarse de manera sabia y correcta, debe ser dirigido por la verdad. Debe estar sometido a la verdad, a la Escritura, al Evangelio, a los mandamientos, a las ordenanzas, a la voluntad de Dios. A veces los jóvenes, cuando están en búsqueda de la futura esposa o esposo, son dirigidos por el amor, pero sin la verdad del Evangelio. Y es ahí cuando se pueden tomar malas decisiones. A veces le tenemos amor a cosas terrenales, pero que cuando la verdad acompaña el amor, sabremos cuándo es correcto y cuándo no. A veces se tiene amor al dinero, pero la verdad de la Escritura ya nos ha hablado sobre lo que significa el amor al dinero. Nos podemos dar cuenta entonces que la combinación inseparable de verdad y amor son lo mejor, son la manera cristiana en la que debemos movernos y manifestarnos. Que el Señor nos ayude a vivir en verdad y en amor. Que el Señor nos bendiga.